Buenas tardes, mi nombre es Flor Ivette Picado y hoy quiero compartir en esta tarde un mensaje que durante mucho tiempo estuvo dando vueltas en mi cabeza y comencé a analizarlo, comencé a darle vuelta y vuelta, que creo que era el Espíritu de Dios el que lo ponía en mí. Y creo que es un momento de poder lanzarlo para que todos los que están ahí pasivos y que no saben para qué han sido llamados para el reino de los cielos, podamos tener ese clic, ese despertar, ese cambio que marca la diferencia en la vida de todo cristiano. Y quiero dar inicio de cuando nosotros llegamos al Señor. Quiero comenzar por ahí, porque a veces no sabemos cuál es la naturaleza que nosotros tenemos en Cristo. A veces no estamos entendiendo qué es lo que Jesucristo hizo en nosotros. Y nos dicen, bueno, aceptamos a Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Pero después de que Él nos limpió de todo pecado, eso es lo que me interesa que nosotros entendamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se nos dio? ¿De qué es que estamos embestidos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y eso es lo que el pueblo de Dios durante años, a veces nos pasamos sentados, oyendo lo que otros predican, escuchando lo que otros nos enseñan. Pero ¿de qué estoy embestida yo? ¿Qué es lo que pasó en mi vida cuando yo acepté a Jesucristo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Eso es lo que me interesa que podamos entender. ¿Cuál es mi naturaleza en Él? Y hoy quiero hablar sobre cómo éramos cuando llegamos a Él. Dice Isaías 64:6, que éramos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay nadie que pueda decir que no ha pecado, porque todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y éramos como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia era aquel que en aquel tiempo, como no habían toallas, se usaba un trapo cuando la mujer tenía periodos menstruales. Ese trapo se lavaba, se guardaba, pero eso era una inmundicia. En ese tiempo la mujer no podía asistir al templo. ¿Por qué? Porque era considerada inmunda. Pues nosotros no podíamos asistir a la presencia de Dios, no podíamos entrar en la santidad de Dios, porque estábamos sucios como esos trapos, y no podíamos presentarnos ante Dios, porque si no estamos plenamente santos, no podemos entrar a la presencia de Dios. Sin santidad nadie le verá. Entonces, así éramos nosotros. Dice Romanos 3:23 también, por cuantos todos pecados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo nos limpió gratuitamente. ¿Cuál era el asunto? Aquí estábamos nosotros cargados con nuestros pecados. Aquí había un abismo que nos separaba de Dios, porque no podíamos mirar a Dios sin la santidad. Y aquí vino el Maestro, que fue el que nos hizo la redención. Entonces Él vino y quitó este abismo. Y cuando nosotros hacemos esa oración de salvación, entonces ese abismo desaparece y nosotros podemos pasar por la gracia de Jesucristo a la presencia de Dios Padre y ser llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que el Maestro hizo. Fue el único que lo pudo hacer, porque no fue hallado pecado en Él. El único. Cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa y lo aceptamos, ese abismo se cae a través de la sangre del Cordero de Dios. Y entonces nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Eso fue lo que pasó en mi vida. Y eso es lo que pasa en la vida de todos los que hemos aceptado a Jesucristo. Pero pasaron los años y yo decía, bueno, yo acepté a Jesucristo, y pasaba el tiempo y uno va a la iglesia y escucha mensajes y vuelve a la casa y vuelve a ir y escucha mensajes. Y yo a veces llamo que es una parte religiosa que se convierte en nuestra vida. Pero cuando uno comienza a escudriñar la palabra, yo comienzo a leer la palabra y yo digo, Señor, solamente para esto nací, solamente para esto estoy. ¿Para qué me hiciste? Tiene que haber algo más para mi vida. Y entonces yo comienzo a escudriñar la palabra. Y no es en vano que la palabra de Dios dice que escudriñemos la palabra, porque en ella está nuestra verdad.
En la palabra de Dios están nuestras promesas, está lo que Dios nos da, está todo lo que nosotros podemos hacer. Es la que renueva nuestra mente carnal y comienza a ponernos una mente espiritual. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros hacemos lo que la carne nos dice siempre. Y luego el alma se sujeta a la carne y nuestro espíritu está por ahí dormido. Ni siquiera sabemos casi que tenemos un espíritu, que es ese que cuando vamos a hacer algo malo nos dice, no, Flor, eso no lo puedes hacer. Pero ese espíritu está ahí muy dormido. Ese no era el orden de Dios para nosotros. El orden de Dios para nosotros era primero el espíritu de nosotros, que se une al espíritu de Dios. Y ese espíritu de nosotros, muy fuerte en el espíritu de Dios, toma control de mi alma. Y mi alma toma conciencia y entonces manda sobre la carne. Y entonces dice la palabra de Dios que mi carne mengua y mi espíritu crece y mi alma se sujeta. Entonces yo comienzo a cambiar mi naturaleza humana por la naturaleza espiritual. Y eso lo logro a través de ir escudriñando la palabra. Porque comienzo a conocer todo lo que Dios tiene para mí. Eso es lo que Dios me ha estado enseñando. Eso es lo que quisiera en esta hora, que podamos aprender, que no estemos adormecidos, que comencemos a despertar para lo que Dios nos hizo. Dios nos hizo a todos con un propósito. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes para qué estás puesto en la vida o puesta en la vida? ¿O simplemente aceptaste a Jesucristo, sos totalmente salvo porque la sangre de Jesucristo te limpia? Pero ¿sabes para qué estás en la vida? ¿Sabes para qué te llamó? ¿O nunca te has cuestionado eso? Dice la palabra de Dios en Ezequiel 16:6 al 14. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Es muy interesante, si nosotros nos pudiéramos ver con la realeza con que estamos vestidos, que son cosas que a veces no pensamos. Yo un día estaba orando y le dije, Señor, ¿cómo soy? De acuerdo a esta palabra, hazme ver cómo soy. Y mientras oraba en la mañana, el Señor me mostró cómo era espiritualmente. Y mis sandalias eran sandalias de diamantes. Y mi vestido realmente era blanco, de lino puro, y tenía bordados. Y en la cabeza tenía una mitra. Y la mitra dice, Santidad a Jehová. Y tiene una cinta azul. Y yo dije, ¿y qué significa la cinta azul? Pero no lo sabía, entonces me fui a escudriñar. La cinta azul es el conocimiento del Espíritu Santo, eso que cubre toda nuestra cabeza, eso que nos llena de la plenitud. Era la representación de lo que usaban los sacerdotes para saber que eran consagrados completamente al Señor.
y que sobre su cabeza está lo que el Espíritu de Dios pone. Eso somos nosotros como hijos de Dios. Estamos vestidos de realeza. Dice la palabra de Dios en el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo dice que el Padre lo vio a la distancia. Y dice que corrió, fue movido a misericordia cuando vio al Hijo Pródigo. Y ahí estaba el Hijo Pródigo, había vuelto en sí. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo es porque volvemos en sí. Y entonces él fue a buscar a su padre. Y cuando el padre lo ve, él corre, lo abraza y lo besa. Y dice que mandó a traer el mejor vestido. El mejor vestido es esa blancura que nos da el Maestro a través de su sangre cuando nos limpia de todo pecado. Nos da una vestimenta de realeza. Nos pone sandalias que nos separan de las cosas de este mundo. Nos pone una mitra que significa la realeza de Jehová en nosotros. Pero aparte de eso, cuando yo me vi, yo movía esta mano y vi que aquí tenía un anillo. Y yo le dije, Señor, ¿y eso qué es? Y él me dice, ese es el anillo de realeza, el que marca la diferencia, el que hace que puedas sellar, el que te dice que eres hija de un gran rey. O sea que toda mi vestimenta era de realeza. Y yo dije, wow, qué hermosa que estoy. Pero ¿qué sucede? Durante años yo no me había podido visualizar. Y permítame decirle que cuando nosotros no nos podemos visualizar, no podemos tomar el poder y la autoridad que se nos ha dado. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo Satanás gana gran ventaja cuando nosotros no nos podemos visualizar. Pero después de que yo me visualicé, yo dije, yo estoy embestida de poder y autoridad. Yo tengo realeza. Yo soy una princesa. Y donde yo entre, dice la palabra de Dios que las tinieblas huyen. Y entonces yo dije, ¿y por qué yo estoy achicada? Una vez había una historia que a mí me llegó mucho, que me gusta mucho, que es del águila que se le fue rodando un huevecillo y cayó al nido de una gallina. Y la gallina vio el huevo y se lo metió bajo el ala. Y lo sacó junto con todos sus pollitos, la gallina. Cuando los polluelos empezaban a crecer, el águila no podía ser como los pollos. Entonces el águila sonaba diferente. Y entonces el resto de los pollos se reían del águila. Y el águila se escondía. Porque ella no sabía que era un águila. Ella pensaba que ella era un polluelo que había nacido defectuoso. Y entonces la mamá gallina trataba de que su polluelo sonara como los demás, pero el águila no podía sonar como los demás. Y entonces el águila comenzó a complejarse, comenzó a esconderse, comenzó a huir. Y el resto de los pollos muy propios se sentían muy empoderados en lo que ellos hacían. Pero el águila, que no sabía que era águila, un día oyó en el cielo algo que sonó. Y él dijo, ese sí es mi sonido. Y entonces el águila se quedó viendo que los pollitos hacían piu, piu, piu. Y él dijo, pero yo no sueno piu, piu, yo sueno psh. Y entonces él dijo, ¿qué es lo que suena en las alturas? Que suena diferente a como suenan ellos, pero que sí suena como soy yo. Y el águila miró y se dio cuenta que todo su plumaje y toda ella era un águila. Y entonces decidió subir a un lugar más alto. Y cuando subió a un lugar más alto, alzó el vuelo y se dio cuenta que ella podía volar en las alturas. No estaba hecha para picotear, no era un polluelo, no estaba hecha para pasar en la tierra picoteando, tenía realeza de águila. Y se voló a las alturas y tomó lo que le correspondía como águila. A eso nos pasa a nosotros los cristianos. Y entonces los polluelos miraban a aquel polluelo del que ellos se habían reído, lo miraban en las alturas volar y decían, wow, ¿cómo puede volar tan alto? ¿Cómo puede estar ahí? A nosotros a veces nos pasa eso. Nos han apocado en nuestra mente, el enemigo se ha encargado de que nosotros no entendamos que tenemos la realeza y que estamos hechos para volar en las alturas, de que nuestra vista es de águila y que puede mirar la presa a distancias de kilómetros. Y andamos picoteando en esta tierra lo que es de abajo y no entendemos lo que es de altura. Y eso es lo que yo quisiera que pudiéramos entender en esta tarde.
que nosotros somos embestidos de realeza. Y cuando nosotros somos embestidos de realeza, vamos a volar en las alturas, porque Dios hace mis pies como de sierva para volar en mis alturas. Dice la palabra de Dios, en mis alturas. No dice en las alturas de Dios. Porque voy a volar en las alturas conforme voy entendiendo y voy creciendo espiritualmente. Entonces yo vuelo en mis alturas conforme crezco, conforme miro al cielo, conforme miro el entendimiento a través de la palabra y comienzo a subir y me comienzo a empoderar de lo que la palabra de Dios tiene para mí. Si no escudriñas la palabra, no te puedes empoderar. No te puedes empoderar de lo que no conoces. Sientes miedo de enfrentar al enemigo. Dice que el desconocimiento en cualquier área, sea espiritual o terrenal, en cualquier área nos da miedo lo que no conocemos. Si yo tengo que atender un evento, tengo que hacer la agenda, tengo que hacer un discurso, tengo que sentar a la gente en una mesa de acuerdo a los protocolos, pero yo no soy preparada en eso, yo voy a sentir mucho miedo, porque no tengo el conocimiento. Pero si yo tengo el conocimiento, y yo soy periodista y sé de relaciones públicas, me dicen, tiene que poner a esa gente ahí y yo lo voy a hacer muy fácil. Yo voy a llegar con todo el conocimiento que tengo y digo, ok, protocolariamente este va al centro, este va a la derecha, este va a la izquierda, y yo acomodo aquella mesa y doy el uso de palabra conforme se tiene que dar de acuerdo al conocimiento que tengo. Pero no tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy empoderada de ese conocimiento. Esa es la palabra de Dios. Esto es lo que te hace que te empoderes. Si no tienes conocimiento de la palabra, serás el pollo que vas a picotear siempre. Después de que yo pude entender cuál era mi realeza, una vez, como ejemplo, entré a una tienda. Y cuando yo pude comprender eso, yo pude comprender que mis vestimentas y de todo, yo soy luz. Y estoy hecha para estar puesta y alumbrar, no para que me escondan en ningún lado. Y eso es lo que Satanás a veces trata, de que no entendamos cuál es la luz que hay en nosotros para ponernos debajo. Y nosotros no estamos para estar debajo, estamos para alumbrar. Y entré a una tienda, después de que había entendido que yo era luz. Y había una señora sentada al frente, que era cristiana, yo nunca la había visto, ni siquiera era de donde yo vivo. Pero esa señora empezó a llorar. Y se vino y me dijo, señora, cuando usted entró yo estaba sentada aquí en el fondo de la tienda, pero cuando usted se paró en la puerta sonó, ¡pum!, donde usted puso el primer pie en la puerta. Y fue como si todo se hubiera estremecido y la tienda empezó a hacer así, se empezó a abrir, toda la oscuridad que habría se comenzó a ir y se pegó a los lados de las paredes. Y yo le dije, me dice la señora a mí, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, alguien empoderado que sabe cuál es el poder y la autoridad. Las tinieblas huyen cuando mis hijos saben el poder y la autoridad que tienen. Eso es lo que quiero que entiendas en esta tarde. ¿Qué poder y qué autoridad tienes? Usted no tiene que huir cuando el enemigo viene. Usted tiene que empoderarse de lo que Dios le dio. Dios le dio a usted poder y autoridad para aullar sobre serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen, para que toda dolencia desaparezca. Pero ¿qué sucede? El enemigo quiere que usted no entienda eso. Usted es un soldado, usted es una soldada del ejército de Dios. Usted está hecha para marchar con firmeza, para marchar firme, para marcar con excelencia la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Usted está hecha para arrebatar, usted está hecha para poseer, usted está hecho para que haga el cambio en su familia, usted está hecho para arrebatar a sus hijos, usted está hecho para quitarle lo que Satanás te ha robado. ¿Cómo se siente usted en su hogar? Siente que el dinero no alcanza, siente que se pierden tus hijos, siente que se pierde tu matrimonio. ¿Y eres cristiano? ¿Eres cristiana? No te has empoderado, no has entendido lo que Dios te ha dado, no has entrado en ese poder y esa autoridad. Toma lo que Dios te dio, posee lo que Dios te dio, posee las naciones. Estás hecho para ser cabeza y nunca cola. Estamos hechos para marchar como ejército de Dios. Pero eso es una gran ventaja que el enemigo ha tomado sobre nosotros, porque no somos un cuerpo, somos soldados independientes, el que ha logrado entender que es soldado. Y si no lo has podido entender, seguirás sentado
en esa banca, en esa silla, en esa iglesia, sin poder marcar ninguna diferencia, sin ni siquiera poder marcar la diferencia en tu propia vida. Y qué triste que nos muramos y que lleguemos al cielo y que cuando entres al cielo veas todos los regalos que te tocaban y van a estar ahí en las cajas. Y vas a decir, ¿cómo? Todo este poder, Señor, tenía. Todo esto pude haber hecho y no lo hice. Y el Señor te va a decir, bienvenida, bienvenido, porque tus pecados los limpié con mi sangre. Pero todo lo que tenías que hacer no lo hiciste, porque nunca lo entendiste, porque nunca escudriñaste, porque nunca te metiste en mi palabra, porque solo te alimentaste cada domingo con lo que recibías en la iglesia. No estás hecha para eso. No estás hecho para eso. Estás hecho para poseer. Usted es un soldado en el cuerpo de Cristo. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades y gobernadores de este mundo que se mueven en los lugares celestes. Ahí es donde está nuestra guerra. A veces alguien nos hace algo y nos vamos contra esa persona. Y no estamos entendiendo que no es contra la persona, es contra lo espiritual. Y lo espiritual guerrea con lo espiritual. Mi espíritu guerrea en el espíritu. Todas esas armas se te han dado. Puedes guerrear. Párate en la brecha. Hay formas de orar. Hay formas de orar. Te puedes parar a orar y a pedir y pedir y pedir. Y pedir y pedir y pedir. Y nos volvemos lo que yo llamo la oración pidigüeña. Solo pedimos y pedimos y pedimos. Porque no hemos entendido. Y para colmo dice la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal. Durante 16 años pedí que mi esposo fuera cambiado. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, hasta que se me secaba la boca. Y luego me levantaba y me iba, y no cambiaba absolutamente nada en mi matrimonio. Un matrimonio que realmente era de que se hubiera terminado, pero yo seguía orando, seguía orando, seguía orando. Año tras año. Y una vez estaba tan desilusionada, como a las 7 de la noche no había nadie en mi casa, cuando llegué no estaban mis hijos. Y comencé a orar y le dije, Señor, no quiero volver a orar, nunca me oyes, nunca me escuchas y no me solucionas nada. Y comencé a llorar al pie de la cama. Y entonces fue la primera vez que el Espíritu de Dios me dijo, siempre te he oído. Todas tus oraciones están en copa de oro. Son como incienso grato delante de mí. Pero no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Porque el día que lo cambie, tú serás una libre y él será un esclavo. Y él tiene libre albedrío. Y tú también. Entonces, él tiene que darme su corazón. Pero ¿por qué yo nunca había oído a Dios? Porque no sabía orar. Porque no sabía orar. Me había desgastado. Aprendí que orar es conversar con Dios. Uno tiene que hablar con Él y luego guardar silencio. Pero esa es la oración para contarle a Dios todas nuestras cosas. Pero hay otro tipo de oración. Hay otro tipo de oración que es realmente efectiva y que es la que me interesa más que todo ahora. Es la oración de guerra. Esa oración donde usted arrebata, donde usted le arrebata al enemigo todas sus cosas. Esa oración yo no la hacía. Yo no la hacía. Es esa oración que usted camina con firmeza como un soldado, porque los soldados difícilmente están sentados guerreando. Los soldados no están acostados guerreando, uno camina, uno está en guerra. El soldado camina como un solo cuerpo, caminamos en Cristo. Entonces comenzamos a caminar y a decirle, yo te arrebato mis hijos, yo te arrebato mi esposo, yo te arrebato mi hogar. Porque a veces se nos van metiendo y se nos va metiendo y se nos va metiendo y se va robando todo eso que realmente vale para nosotros. Ese tipo de oración de guerra, nosotros debemos de hacerlo todos los días, todos los días. Cuando empezamos a orar, deshacemos toda artimaña, todo engaño y toda arma forjada de Satanás. Ese día no toca a mi familia, porque pongo un vallado especial sobre mis hijos, pongo un vallado especial sobre mi esposo, pongo un vallado especial sobre mi vida y deshago todo engaño y toda mentira de Satanás. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Dice que estamos en guerra y que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Como león rugiente, ¿por qué? Porque él no es un león. El verdadero león es el de la tribu de Judá, es el maestro, pero Satanás siempre es un imitador.
Entonces él anda como un león, tratando de impresionarnos, tratando de asustarnos. Y lo vemos en este tiempo. Yo no sé qué experiencias tiene usted, qué vida ha llevado usted espiritualmente, pero yo sí creo en el poder cuando nosotros oramos, cuando nos tomamos toda la autoridad y la creemos y caminamos como la palabra de Dios nos enseña. Yo sí he visto lo que es que los endemoniados caigan. ¿Y qué sucede cuando una persona cae endemoniada? La mayoría de los cristianos sale corriendo. ¿Y por qué salimos corriendo? Porque no tenemos el conocimiento de qué es lo que se nos ha dado. Lo que Dios nos dio es el poder para echar fuera demonios, para hollar sobre serpientes y escorpiones. Ese poder lo tiene todo cristiano desde el momento en que es lavado por la sangre de Jesucristo y comienza a crecer en conocimiento. Eso es para lo que Dios te llamó. No es para que estés sentado o sentada en la iglesia nada más. Usted es el que puede arrebatar su generación. Usted es el que puede arrebatar, si eres un joven, usted es el que puede arrebatar ese montón de amigos, ese montón de jóvenes que están alrededor suyo. Usted es el que los puede arrebatar. Arrebate, arrebate, arrebate. Ese poder y esa autoridad te ha sido dada. No nos mandó a quedarnos solamente sentados. Nos mandó a que lleváramos la palabra, a que nos ganáramos las almas, a que metiéramos a los demás al reino de los cielos para que sus almas puedan gozar de esta salvación tan grande que nos dio a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, eres un guerrero, eres una guerrera, estás hecha para grandes cosas. No te conformes con lo poquito, busca lo grande, sube a las alturas, sube a las alturas. Dice la palabra de Dios: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. O sea, no importa cuán grande usted vea que es su montaña, no importa. Él va con nosotros en los valles de sombras de muerte, en todo lado. Él está siempre con nosotros. Él está siempre contigo. Yo quiero que tomes ese poder de soldado, ese poder de mujer soldada, de hombre soldado, y que te empoderes de eso y que comiences a ver cómo es que se guerrea. Escrito está. El maestro guerreó con esto. Cuando Satanás lo tentó, él dijo: escrito está, escrito está. No vamos a guerrear con nuestras propias fuerzas. No vamos a guerrear con nuestro conocimiento intelectual, lo que he aprendido en la universidad, en el colegio donde estemos. No es nuestro conocimiento. Vamos a guerrear con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que te la sepas. Porque cada vez de que estemos guerreando, le vamos a decir: escrito está, escrito está. Porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entra hasta partir los tuétanos y las coyunturas. Esto es lo que hace que Satanás retroceda. Escrito está. Aprende la palabra, interioriza la palabra, camina sobre la palabra y di la palabra y créela, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando sepas esta palabra y te empoderes de ella, entonces comenzarás a ser parte del ejército de Dios. Levántate de donde estás sentado, deja el letargo, deja el adormecimiento y comienza a guerrear, que fuiste llamado y llamada para ser guerreros en el ejército de Jehová de los ejércitos.